Ya estamos en grabación. Ya, ¿qué es lo que tienen que hacer en el trabajo? Lo que les dije, les di 5 casos para que vayan resolviendo, ya unos informe preliminar y otros informe circunstanciado. Vamos a hacer un informe preliminar con indicios de responsabilidad penal. No sé si vamos a acabar hoy día en la clase. Eh, el punto de partida es acá, como vemos, es un informe con responsabilidad civil. Ya este trabajo es un poco más complicado determinar responsabilidad penal, pero vamos a convertirlo en penal. Ya es sobre la compra de una estación de trabajo para hacer fotografías digitales, para hacer fotogrametría digital. Es un poco técnico este trabajo, es la compra de un software. Y determinar la responsabilidad penal es más complicado. Si mal no me acuerdo, este dinero también es recuperado. Ya estamos hablando del 2003. Ya partimos con el modelo del tema número 6. En las guías se ha establecido, les he dicho que vayan utilizando, se ha establecido un modelo. Este modelo ya está establecido en guías y dice que el informe preliminar de responsabilidad penal tiene que llevar un encabezado que no es un punto del trabajo, sino es la parte formal, antecedentes, resultados del examen, conclusiones y recomendaciones. Y también les dije que tiene que puentear lo que es la opinión legal. La opinión legal. Ya, entonces, ese es el formato legal. Ya les decía, con los instrumentos que hemos aprendido vamos a ir haciendo. Pero también tenemos que ir entendiendo, ahora vamos a ir entendiendo en qué consistía el trabajo, porque tenemos que entender. Ustedes tienen que adecuar algo del trabajo realizado. Veamos ahora el contenido. Veamos el contenido. Tenemos acá el encabezado. Y es un encabezado que ya lo tienen, pero aquí va a cambiar. Informe preliminar con indicios de responsabilidad penal. Va a señalar penal. No sé si lo cambiamos ahora o primero lo revisamos el trabajo y después hacemos los cambios. Ya, pero iremos identificando. Esto es lo que tenemos que cambiar. Ya, porque no es lo mismo. Ya estamos hablando de responsabilidad penal. Por el anticipo de compra de una estación de trabajo. Se ha pagado $5,000. Ya este trabajo se ha hecho el 2005. Ya, entonces, el primer punto, de acuerdo a la guía, es los antecedentes, que eso ya lo tiene. Antecedentes, ya el origen del trabajo, pues, los objetivos del examen y todo eso. ¿Se puede ir corrigiendo algunas cosas? Sí, yo le estoy hablando esto que lo he hecho en la gestión 2005. Y al 2020 ya mis conocimientos también han ido acumulándose más, es decir, ya podemos hacer algunos retoques a este trabajo, porque lo que pensaba hace 15 años, igual no pienso. Sin embargo, este trabajo tenía cierta lógica para hacer, así que los cambios no son muy significativos. Ya aquí tiene el punto de antecedentes. Veamos la estructura. Tienes resultados del trabajo. Aquí hay un punto adicional. Ya cuando les he hablado del modelo, este punto adicional no tiene mucha incidencia. No debería tener mucha incidencia, no tiene mucho sentido, ya, pero sí está el punto de resultados del trabajo. Ya se pueden aumentar, pero disminuir puntos no creo, porque ya es mínimo 4. Acá tenemos lo que les decía, en este caso, por ejemplo, lo he sacado antes, la opinión legal. Lo correcto es que nosotros no deberíamos identificar la responsabilidad. Quien debería identificar es asesoría legal, no el auditor, pero en el fondo yo los mando con conclusión más. Eso tal vez no es lo más correcto, ellos debieran identificar. Y tenemos acá el punto de conclusiones y tenemos el punto de recomendaciones. El punto de recomendaciones. El contenido de cada punto está en la guía. Ya no quiero que me estén preguntando qué vamos a poner en la recomendación. Ya tienen ustedes el modelo. No hay que apartarse del modelo. ¿Se puede hacer algunas variantes al modelo? Sí, está bien. Ahora sí revisamos. ¿Qué debería tener el primer punto?
El primer punto debería tener el origen del trabajo, el objetivo, el objeto, la metodología, las normas aplicables y otros puntos más relacionados al trabajo de auditoría. Ya acá vamos a ver que hay algunos puntos que están bien y algunos puntos que hay que ir corrigiendo. En el orden del trabajo, normalmente una auditoría forense o una auditoría con responsabilidad penal normalmente viene de una denuncia. La mayor parte de los casos viene de una denuncia. ¿Ya? Y eso normalmente no se lo planifica, eso ya hemos hablado. Pero veamos, esta auditoría dice en cumplimiento a la nota, vean que es una solicitud, no es planificación de auditoría, una nota de servicio de la gerencia de servicios y la recomendación efectuada por la Contraloría y demás la Contraloría. Ya se había emitido un informe. Ya vamos a ver aquí en el código, cuando hablamos, esto ya tenemos una codificación. Cuando hablamos de BW1, significa que este trabajo ya existía y que este trabajo ha sido rechazado por la Contraloría. Por tanto, se tenía que revisar. Entonces ya, si bien es una solicitud de la gerencia, pues seguramente ha habido alguna denuncia, algo, o alguna observación, algo que les llamaba la atención. Si ha hecho el trabajo, la Contraloría ha revisado y el trabajo la Contraloría ha rechazado. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo a las normas. Pero guía hasta el 2004-2005 no existía guía. Y así que cada uno hacía su formato. Pero ¿qué me está diciendo aquí el origen? Que se ha solicitado el trabajo y que esto ha sido rechazado. Entonces había que corregir esta auditoría. Se procedió a la corrección del informe de auditoría interna número tantos, emitido por tal, referente al informe con responsabilidad civil con relación al anticipo de compra de un equipo DVP y pago de viáticos por viaje a Canadá. Se viajó a Canadá. Entonces había que corregir el trabajo. Entonces ya estaba hecho aquí o ya estaba mal hecho anteriormente. Entonces tenemos otro punto, los objetivos del examen. Y este objetivo partimos un poco de la hipótesis que hemos hablado. Ya, esto es relativo. Si vemos las normas de auditoría especial, lo que buscamos es si se ha cumplido o no se ha cumplido una norma. Esa es la hipótesis. En forense, si se ha cometido un hecho fraudulento o no. Y vamos a ver que esto también está redactado en forma de una hipótesis. Dice establecer evidencia por posibles indicios de responsabilidad civil por la entrega de fondos por concepto de viáticos. La auditoría tiene que establecer si hay indicios o no hay indicios de responsabilidad penal. Y a pesar que un poquito se desmarca al modelo emitido por la Contraloría. Pero lo más correcto es que deberíamos partir más o menos de una hipótesis. Y esta es una hipótesis. Aparentemente ha habido responsabilidad civil, ya estamos definiendo. Y en la auditoría vamos a establecer si hay o no hay responsabilidad civil. Y ahora estamos primero revisando el informe. Dice, por conceptos didácticos, anticipo de compra de equipos de vuelos digital, por el ex gerente de ingeniería, Alfredo. Ya están cambiados los nombres, por si acaso ya los he cambiado los nombres. Y corresponsabilidad por parte del ex gerente. Vean que acá ya hay una hipótesis. Ya hay una hipótesis hasta de las personas. Hasta de las personas. Establecer el estado de cuenta, esto no corresponde a una auditoría forense. Este segundo párrafo no corresponde, habría que sacarlo porque acá sí estamos diciendo, hay una hipótesis de que ha habido responsabilidad, pero esta civil lo vamos a convertir nosotros en penal. Ya de acuerdo a los resultados del trabajo, nosotros tenemos que adecuar a un delito penal. Ese es el trabajo, lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer ustedes. Y a esta segunda parte, establecer el estado de cuenta, es un objetivo también, revisar el estado de cuenta, está bien, se establece como objetivo y se concluye como objetivo y con este objetivo y se recomienda también este objetivo. Pero en lo personal esto ya está por demás porque ya es una auditoría especializada. No persigue el control interno, va un poco a segundo plano, ya de mejorar el control interno. Acá un fraude, no vamos a decir se ha equivocado, esto ya hay que corregir. Lo que se hace es sancionar. En el alcance hay ciertas técnicas, ciertas técnicas que se deben poner tres elementos.
Cuando hablamos del alcance, tenemos que decir con qué norma vamos a realizar. Tenemos que ver el tiempo y tenemos que ver el objeto. El tiempo, y vamos el alcance mismo del objeto. El objeto, y si vamos a hacer al 100% o vamos a hacer por muestreo. Ya esos aspectos se tienen que ver en el alcance. ¿Cuánto voy a revisar? ¿Qué voy a revisar? ¿De cuándo a cuándo voy a revisar? ¿Y qué normas técnicas voy a utilizar? Ya esos elementos no están tan específicos en esta redacción. Aquí nos vamos ya un poco genérico. Dice, revisión de la documentación referente a todo esto. Ya estuviera cumpliendo uno de las características que es el objeto sobre el que se va a revisar. Ya a pesar que se define igual el objeto. Entonces, un ratito, por favor. Ya, entonces acá solamente se está describiendo un solo elemento en el alcance. Aquí ya hay un error. Lo que hay que establecer, eso es lo que ustedes también pueden corregir. Normalmente lo que me hago es un dibujo. Ya me hago un dibujo. En algún momento se ha entregado el dinero. Ya se hace una cronología. Lo he debido hacer en borrador. Ya, porque este es el informe ya. En los papeles de trabajo probablemente esté o en su borradorcito que lo hacía. Y entonces voy definiendo más o menos cuándo se ha comprado el equipo, cuándo se le ha dado el dinero. Más o menos, si no me equivoco, es el 2001. Ya, entonces tenemos que establecer más o menos el periodo desde cuándo hasta cuándo vamos a revisar. Cubre el hecho, el tiempo que cubre el hecho. Supongamos que más o menos ese es el tiempo el alcance de la auditoría. Ya vamos a establecer en función al hecho el tiempo que dure el hecho. Ya vemos aquí, dice determinación de saldos de cuenta, nada que ver. Acá no está definiendo ese tiempo. Entonces hay un problema, por ejemplo, de cuándo a cuándo vamos a hacer. Es bueno delimitar de cuándo a cuándo vamos a revisar la auditoría, porque después quedamos un poco en la nube. Entonces hay ciertos errores. Aquí debería haber otros elementos más como objeto del trabajo, metodología, normas técnicas y legales. Acá están en uno solo. Actualmente los separo, las normas legales y las normas técnicas. Ya, pero están en un solo lugar. Ya, aquí debería haber también algunos aspectos metodológicos en este punto. Y hasta ahí termina. Este punto de aspectos técnicos no tiene nada que ver, no es irrelevante prácticamente. Pero el párrafo sí es interesante porque te está diciendo más o menos como el objeto. Este es el objeto prácticamente, más bien debería estar como objeto. El objeto base de análisis, dice, es el anticipo de compra de una estación de trabajo digital DVP en la ciudad de Canadá o en el país de Canadá, compuesta por un software DVP, hardware, tiene un estéreo, un equipo para ver, tiene lentes y un candado de seguridad con licencia, prácticamente un DVD más. Esto es un software en pocas palabras. Este software de fotografía digital integrado fue diseñado para la colección de datos tridimensionales. Este es instalado en una PC con ciertas características de capacidad y sus mecanismos de captura van reducidos a un sistema de componentes, hardware, software.
Es totalmente independiente y no requiere ningún otro componente de enlace vía internet o otro tipo. Y entonces acá, prácticamente, en pocas palabras, es un poco el objeto. El objeto de la auditoría es la compra, el anticipo de compra de esta estación de trabajo. Lo llaman normalmente estación de trabajo. ¿Por qué cosa está compuesta? Ese es nuestro objeto de trabajo. Pero el anticipo, la entrega del dinero y lo que ellos han pagado. Adicionalmente he encontrado, en mis procedimientos de auditoría, he encontrado que no están reflejados en este trabajo y les voy a ir comentando. Ya este trabajo lo he recuperado el dinero igual. Ya, ahora sí vamos a lo que se ha encontrado ya en el trabajo. Y ahí les voy a contar algunas cosas que no están incorporadas en este trabajo. Ya dice de la evaluación, acá empiezo a relatar como una historia, pero acá tienen que estar ciertos elementos. Si ustedes revisan la guía, tienen que estar ciertos elementos. Vamos a tener una relación de hechos, vamos a tener conductas o sujetos y hasta podemos tener daño económico. Daño económico. Normalmente todo lo que es responsabilidad penal, fraude, corrupción, está relacionado a daño económico. Entonces, hay ciertos elementos que tenemos que reflejar en este trabajo. Es decir, tenemos que establecer que ciertos sujetos han cometido ciertas actividades, han hecho ciertas actividades. Aquí tenemos que ver, bien importante es ver, la grabación lo voy a subir, jóvenes, van a tener esto. Estamos prácticamente repitiendo lo que hemos hecho al modelo. Tenemos que establecer que estos sujetos han realizado ciertas acciones y esas acciones se llaman acción u omisión. Eso se ve en auditoría gubernamental, pero vamos a ver que en penal vamos a ver la intencionalidad, si es por acción o es por, ya son actos intencionales o no son actos intencionales. En otro nombre que lleva el Código Penal, son más o menos como una especie de negligencia, ya, pero o pongamos no intencional. No intencional, ya es, sí hay responsabilidad, pero no había la intención. Por ejemplo, un accidente de tránsito. La intención no es matarle, ¿no? O sea, uno no sale a conducir para matar a las personas. Y si ocurre un accidente, es un homicidio no intencional, ¿no? Es un delito no intencional, pero otro nombrecito lleva, ya no me acuerdo, vamos a revisar el tema número 5. Y entonces, la mayor parte de los delitos son actos intencionales. El fraude es intencional. Entonces, esto tenemos que identificar, porque vamos a ver que esta auditoría no está identificando bien el accionar de los funcionarios. Si no se identifica bien el accionar, qué es lo que han hecho estos sujetos, el trabajo podría no servir. Ya entonces, ¿qué es lo que tienen que describir ustedes de este trabajo realizado? Las acciones realizadas por los sujetos. Acciones realizadas. Estas acciones configuren delitos penales. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes adecuar, porque esto está redactado para responsabilidad civil. Entonces, pueden aumentar una línea, 2 líneas, inventarse algo, pero que configure que estas personas han hecho mal su trabajo. Y eso les lleva a un delito penal. Pero para irnos enterando, veamos cómo una metodología de hacer esto, por ejemplo, vamos a ver, está numerado y tiene una cronología, pero puede haber varias técnicas de redactar. Una técnica que he ido aprendiendo antiguamente es que lo hago cronológicamente, estas responsabilidades penales. Ya es porque son resúmenes. Son resúmenes. A ver, veamos, en fecha, dice, en fecha 29 de marzo del 2001, vean que nuestro alcance debería ser más o menos del 2001. Dice el gerente autoriza en comisión del 2 al 8 de abril al gerente de ingeniería a objeto de realizar el viaje internacional a Canadá, ya, y le da un memorando, y entonces ya estamos documentando. Anexo número 1, ya desde dónde empieza todo el problema. Ya según comprobante de egreso número tanto, se le entrega dinero. Se le ha entregado dinero, se le ha entregado $6,000. Y además se le ha entregado pasajes, ya porque se le entrega pasajes. Vamos a ver que esta auditoría se queda un poco chico. Y vamos a ver que algunas otras cosas adicionales he encontrado. Por eso es que
que no he dudado en que ellos devuelvan el dinero. Ya porque uno al principio dice, me estaré equivocando, no me estaré equivocando. Pero lo que las pruebas cuentan. Entonces se le ha dado una comisión, se le ha dado $6,000 para que haga un viaje en comisión y compre un equipo, esa estación de trabajo. Con los fondos entregados, el ex gerente realizó un anticipo de compra. Acá está, estamos ya describiendo los hechos, pero ojo que todavía no estamos describiendo los hechos, pero hay que identificar qué acción conlleva al delito. Anticipo de compra, o sea, comprar, que me ordenen para ir a comprar, ahí no hay mucha, estoy cumpliendo una orden, ¿no? Entonces ha pagado inicialmente $5,000 al tipo de cambio tal, y ha quedado un saldo por pagar de $15,000, dice. Por lo que el proveedor configuró el software para 40 horas y uso tal, a 40 usos, 40 horas de uso nada más. Una vez que se iba a terminar de pagar, se iba a dar ya el software de manera indefinida. ¿Para qué sirve esto? Para hacer trabajos digitales, para hacer fotografías aéreas y convertirlos en digitales. Estos softwares normalmente cuestan, pero los proyectos cuestan mucho más dinero. Ya tal vez el proyecto más michi, el más chiquitito, pueda costar 1 millón de bolivianos. Y entonces hay proyectos que cuestan 3 millones, 4 millones, 10 millones, 60 millones, 40 millones, dependiendo del tamaño del trabajo que se hace. Entonces las fotografías que se toman son muy lindos. Las fotografías que se toman se convierten en 3D. Y eso sirve para hacer caseteras, para muchos, tiene muchos objetivos. En fecha 18 de abril del año, muchos usos. Un año después de haber realizado el viaje, Canadá para la compra de la estación, por parte del ex gerente de ingeniería, entregó los equipos a la unidad de activos fijos. Después de un año, ¿qué les parece? Ya aquí voy, acá en trabajo realizado, hay cosas que he identificado, que hay que documentar. Si no está documentado, no nos sirve el trabajo. Ya, y a eso se refiere a evidencia competente y adecuada. Vean que ha comprado el 2001 y después de un año está entregando el sistema. ¿Ya qué es lo que he comprobado fuera del que está redactado en el informe? Este militar compró, no entregó el equipo y tenía información de que él se ha hecho sus proyectos privadamente con este equipo. Es decir, ha comprado con plata de una institución y para su trabajo particular. Y cuando ya queríamos que se quería utilizar el 2002, ya no servía porque había que pagar, ya no se podía utilizar, es decir, las 40 horas se lo ha gastado. Ahora, no sé si se ha hecho él un trabajo en particular, él se lo ha gastado las 40 horas o él lo ha gastado las 40 horas practicando, utilizando, haciendo unos trabajos particulares, eso ya es un poco difícil probar. Pero el hecho de haber entregado ya un año después, ya tienes responsabilidad, ¿no? Porque si yo compro, pues no, es como comprar un auto y me lo llevo un año a mi casa, ¿no? Lo bueno es que en el auto podríamos ver kilometraje, pero en este caso ya no servía. O sea, tenías 40 horas y prácticamente el sistema ya no servía, ya no tenía ninguna hora cuando se ha dado. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una computadora, lo instalo en una computadora y después te puedo traer el software y decir que instales. Pero ojo que esto ya tenía un candado y además tenía ciertas horas de uso para utilizar. Pero el solo hecho ya de haber entregado tarde, ya tenías responsabilidades más, para nosotros ya no nos sirve o para esa institución ya no debería servir y él debería responder automáticamente esto. Ya, ojo, por ejemplo, en este párrafo, el hecho de haber entregado tarde y habérselo llevado, ya podríamos acreditar un delito. Ya podríamos, un delito. ¿Qué delito? A ver, jóvenes, ¿qué delito lo puede imputar por el hecho de haberse llevado un bien a su casa? Apropiación indebida de bienes líquidos. Muy bien. Vean, pero no está redactado exclusivamente para identificar este delito. Lo que hay que hacer es un poquito adecuar. Pero para buen entendedor, pocas palabras. Bien, ¿cómo te llamas?
Jorge Dazales. Jorge, esa es la agilidad. El auditorio tiene que pensar. Apropiación, si no me se llama indebida de bienes, indebida de recursos, indebida de bienes y recursos, creo que se llama. Entonces, yo ya lo puedo imputar, tiene que estar fehacientemente demostrado. Acá tenemos que él está entregando en esta fecha a la institución, pero se le ha entregado el viaje, ha hecho en el 2001. Conclusión, él se ha utilizado los bienes del Estado. Pero cuando yo digo apropiación indebida de bienes y no de recursos, no podemos cuantificar cuánto es el daño económico. Ya, el bien se lo ha llevado, pero puedes restituir. Puede ser que el bien se lo ha llevado y no has restituido. Pero en este caso está restituyendo. Que si no me equivoco, hay otro delito que se llama uso de bienes. Entonces, porque apropiación es que tú te lo llevas y no vuelvas a traer más, tú te lo llevas. Ya, pero si no me equivoco, hay otro delito que se llama uso también. Ahorita vamos a revisar, uso de bienes del Estado. Y entonces no estamos diciendo aquí que se lo ha apropiado, pero sí estamos diciendo que un año él se lo ha utilizado este software. Y más sus componentes, pero solamente por las fechas, porque en el fondo nosotros no podemos reconstruir ciertas cosas, ¿no? Solamente nos estamos guiando porque el equipo está entregando demasiado tarde, un año después. Yo te puedo aceptar que tarde 5 días, 3 días, 2 días después de su viaje, ¿no? Pero tardar un año, nada que ver. Ya, pero me pasaron información que sí se ha hecho el trabajos particulares. Más o menos era así el accionar de los funcionarios en esa entidad que trabajaba, ya al sacar provecho a todo. Como estos 5,000 ya hemos perdido, ya no tiene sentido, ya hay daño económico para nosotros, no tiene sentido de civil. Ya podríamos imputarle por uso indebido de bienes del Estado. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Si algo se tiene que aumentar a la redacción de este párrafo, hay que aumentar. Ya, pero hay que resaltar, por ejemplo, un año después de haber realizado el viaje. Ahí está la clave. Ya, entonces, ahí sí hay un uso, hay una mala fe ya del trabajador. Entonces, veamos, por eso todos son actos intencionales. No puede decir, sin querer queriendo no he entregado el activo. Eso no existe. Los delitos son actos intencionales. Ya para ver ese uso indebido de bienes, entraría con este párrafo más. ¿Cuándo ha comprado? Tenía que haber comprado entre el 8 de abril del 2001 y después el 18 de abril, un año después, está entregando el activo que ha sido comprado. Obvio que no sirve, es mejor que nos devuelva la plata, ¿no? No, algunas cosas malas ahí han sucedido, porque no es correcto eso. O es que también puede ser el hipotético caso que el funcionario haya llegado a su oficina, lo ha instalado y nunca ha entregado activos cívicos. Puede ser esa otra alternativa. Entonces, eso un poco hay que ir indagando. Es que este trabajo no se ha hecho con la perspectiva de responsabilidad penal, se ha hecho con la perspectiva de hacer responsable económicamente, que nos devuelvan el dinero. Ya, pero algunos elementitos más se los puede incorporar en ese párrafo. Menciona el punto falta de pago de saldo pendiente de 15,000. A ver qué dice. Dice, producto de las y condiciones mencionadas, entregó los equipos a la unidad de activos fijos de manera provisional por valor de 5,000, cuando dichos equipos no tenían ninguna utilidad a la institución. Hay que tener una certificación de eso. Si no tenía esa certificación, ya tenía esa certificación, cuando dichos equipos, en pocas palabras, ya que hay otro delito también. Y así yo voy y gasto dinero y ya no me sirve el equipo, ya los que han autorizado y los que no han controlado y el que ha utilizado ese dinero también está cometiendo otro delito. A ver, ¿qué otro delito más? Gastar mal. ¿Qué delito puede haber cometido? Otro delito. Ya hemos visto uso de bienes. ¿Qué más? Aquí ya le podríamos imputar, mira, uso de bienes, porque está devolviendo, el bien está ya en custodia de la institución, no lo podemos decir apropiación indebida de bienes. Uso de bienes.
incumplimiento de deberes. Eso hay que, pues se puede aumentar un párrafo para este tema. Ya, según, ¿qué se puede decir? Según el manual de puestos, el gerente de ingeniería debe realizar tal cosa y él no ha realizado todo eso. Ya hay que un poco apuntar eso. Incumplimiento de deberes. También todo su accionar está configurando, eso también hay que un poquito adecuar a una conducta antieconómica. A una conducta antieconómica, porque el equipo ya no nos sirve. Entonces, más o menos ya estamos visualizando 3 delitos. Uso de bienes, más o menos ya está redactado. Incumplimiento de deberes no está redactado, habría que aumentar un párrafo. Ya porque se supone que él tiene que presentar los descargos una vez de su viaje. Ya hay normalmente fondos cuando se hace fondos en avance, se entrega y él tiene que presentar en menos de 10 días, tiene que presentar su informe y debería ser un reporte activo fijo, se debería registrar contablemente el activo. Estaba colgando en fondos en avance. Y entonces vean que desde la parte contable uno puede monitorizar las cosas malas que están pasando. Como esto se le ha entregado dinero y no sirve a la institución, hay un daño económico a la institución. Hay un mal accionar. Pero ojo que la conducta antieconómica no es tanta la intencionalidad de cometer ese delito, sino de que se haya causado daño al Estado. Vamos a ir viendo esos 3 delitos. Asimismo, con los fondos que le entregó al exgerente de ingeniería, 17 meses después de su viaje, Canales descargó 6 días de viáticos, ya ha presentado. Encima aquí la norma dice que debe presentar en 10 días, y ha presentado después de 17 días. Lo puede hacer por incumplimiento de deberes, también se lo puede hacer. Entonces acá ya podemos agarrar incumplimiento de deberes, que él ha presentado sus descargos muy después. Ya en la fecha de trabajo de campo de auditoría se evidenció que la estación de trabajo eh, se encuentra provisionalmente custodiado en la unidad de activos fijos. Así se verificó que esta estación de trabajo no fue utilizado, esto hay que tener una certificación, no fue utilizado en trabajo alguno. Aquí ya estamos un poco la conducta antieconómica. Hemos gastado plata para la institución. No fue utilizado en ningún trabajo en el servicio de vuelos y actualmente no tiene ninguna utilidad. No tiene ninguna utilidad. En pocas palabras, eso ya no nos sirve. Eso es daño económico al Estado. Entonces, aquí ya puede estar respaldado un poco lo que es la conducta antieconómica, pero vamos a revisar qué elementos debe tener para un poquito adecuar, porque si lo vamos a llevar a penal esto, y hay que revisar la hipótesis, hay que revisar el delito, los elementos del delito, qué es lo que debe tener en el trabajo realizado. Representando para la institución un activo sin uso por valor de un activo sin uso, es decir, ya no servía, ya teníamos una pérdida de 5,000. Ya entonces ahí está ya, todo esto tiene que estar documentado, ya en la evidencia de auditoría, con certificaciones, con informes y todo eso. Considerando que estos equipos se encuentran en propiedad provisional del Servicio Nacional de Vuelos y la activación de dicha estación de trabajo traería muchos beneficios a la institución, se ha intentado completar el pago para que sirva a la institución, porque esa institución necesitaba de ese tipo de software. El 14 de septiembre solicita a la gerencia, se ha comprometido hacerlo activar, porque si no lo activas, hay daño económico, tú tienes que pagar. Eso es lo que se estaba manejando contra este funcionario. Entonces, la propuesta por la activación definitiva del módulo y la empresa le han contestado de que si quieres que te active completamente tienes que pagar 11,000, casi $12,000 más. Asimismo, se evidenció que por la adquisición de dicha estación de trabajo, el ex gerente no cumplieron con las normas básicas. Esto ya es administrativo. No cumplieron con normas de contratación. Este puede ser también la sustentación de que este procedimiento se ha hecho mal. Ya, y aquí este también puede ser ya
con este párrafo también podemos ya descargar el incumplimiento de deberes. La norma decía que se debe hacer así y tanto el gerente como el ingeniero no lo han hecho así. Entonces aquí puede estar ya también está sustentando este párrafo un poco su incumplimiento de deberes, el delito de incumplimiento de deberes. Entonces ya hay que ir incumplimiento de deberes, pero ya estamos inicialmente identificando qué delitos más o menos se han cometido. Siendo responsable principal de contratación de bienes y servicios y de los resultados emergentes, el gerente general, él le ha dado el dinero, él tenía que haber controlado, él es el jefe máximo que todos los sistemas deban funcionar bien. Revisar las cuentas de fondos, acá también un poco va con los hechos. Pero esto era otro de los objetivos, un objetivo secundario, ya ver los fondos en avance cómo está. Como les decía, como no estaba activado, estaba colgado en fondos en avance. Entonces, esto deberían haber ajustado en su debido tiempo. Tenemos malos DAF, tenemos malos contadores y tenemos malos gerentes. Esto en condiciones normales no debería pasar de 10 días. Pero ahí está. En versión realidad, en el Estado, 2 años, 3 años. Es un dolor de cabeza para las instituciones. En lo personal, esto yo monitoreo en las instituciones que he trabajado. Prácticamente esto, donde yo iba, no existía. Ya desde lo que me he debido hacer cargo de esta institución, esto lo he tenido que hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque les obligaba a que cumplan la norma, la ley. No se puede acumular basura en los estados financieros. Y ahí esto era basura. Y justamente la consecuencia de esas basuras traen otras consecuencias. Aquí está la opinión legal. Aquí se identifica responsabilidad de los abogados, identifican responsabilidad civil. Ya, si bien aquí se establece por qué, no está muy claro aquí, dice por disposición. Han dispuesto, pero deberíamos decir cuál es el hecho que han dispuesto. Ya han dispuesto la compra, de ese equipo, de ese DVP creo que era, ¿no? Ya. Ellos han dispuesto sin cumplir las normas. Aquí podemos poner sin cumplir las normas. Así debería ser lo más correcto. Ya es un accionar negligente, intencional. Se ha entregado dinero. Se ha entregado dinero. Deberíamos poner también qué acciones están haciendo. Ya por procedimiento, también cuando participan varias personas, son responsables solidarios todos los que participan. Ya esa es una estrategia de responsabilidad civil. Ya, porque no vamos a decir, a ver, tú cuánto de responsabilidad tienes, tú has firmado el cheque, tú has autorizado, no lo has controlado, tú has ido a comprar, nunca has presentado el descargo, no has presentado el descargo y además no has entregado los activos fijos. Entonces, establecer cuánto de responsabilidad de daño económico han cometido, lo que se hace es que ambos funcionarios son responsables de todo el daño económico. Y ahí esa es una buena metodología para determinar responsabilidad solidaria. Y en base a esas conclusiones que se ha establecido también la responsabilidad en contra de tales funcionarios, qué cargos ocupaban, si siguen trabajando, no siguen ocupando, si están en el modelo. Tiene que estar establecido qué normativa han incumplido y todo ese tema. Solidario es lo mismo que el otro, los dos funcionarios. Se está identificando daño económico y a los sujetos. Un poquito hay que clarificar lo que son los hechos para responsabilidad penal. Este último, que los fondos en avance está mal, están todavía flotando, que faltaban registrarse 2 descargos no registrados, eso es más de control y sí cumplir el segundo objetivo. De acuerdo a la guía que se ha hecho, que hemos revisado, que ustedes lo tienen, esto, como es informe preliminar, tiene que ir a un proceso de aclaración para que en 10 días hábiles a partir de la recepción del mismo nos emitan sus aclaraciones. De esta manera se termina. Ya esta segunda recomendación está relacionada a fondos en avance. Ya esto más parece control interno. Más que un control interno, no está tan mal que digamos interesante, se ha establecido como objetivo, hay un resultado y hay una conclusión y hay una recomendación. Vean que todo ha ido en línea. Ya hemos ido a buscar si había responsabilidad o no y se ha establecido responsabilidad en la conclusión.
ya, y se está recomendando proceso de aclaración. En este caso, ¿cómo están los fondos en avance? Está mal, no se ha descargado todo y se tiene que corregir y ajustar. Entonces, sí, aquí ha habido un poquito, la estructura no entra no debería entrar porque esto es más que todo control interno. Pero bueno, en esta auditoría se ha establecido como objetivo y así ha terminado. Ya tan mal no está. Tan mal no está. Puede ir, así puede ir, pero aquí el objetivo de una auditoría con responsabilidad no es tanto ver el control interno, es más, eso se lo saca por separado y no tu informe separado. No tiene sentido al informe de responsabilidad meter control interno. Se tiene que sacar con un informe separado las observaciones de control interno para corregir o mejorar, porque no vamos a comparar con proceso judicial o ir al Ministerio Público con control interno. Entonces, más o menos esta es la historia. Una cosa que me estaba olvidando, ¿qué es lo que además he identificado de mis pruebas de auditoría? Ya que no están aquí establecidos, que no están, ya extraoficialmente me dijeron que él se ha hecho sus trabajos. Eso pruebas conseguir es medio difícil, extraoficialmente, pero sí podía estarme equivocado. Yo con toda seguridad le he hecho devolver. He solicitado una certificación de la empresa de Canadá. ¿Y qué me han dado en la certificación? Resulta que, o sea, no había por dónde perderse. Y esto es fundamental. Bueno, nadie está haciendo este trabajo. Ya, resulta que la compra de ese DVP, este funcionario lo ha hecho a nombre, ¿qué creen? A nombre de su empresa. Ni siquiera ha comprado nombre ahí está un poco, habían pruebas como para procesarlo penalmente. Pero yo soy de las personas que este ha hecho muchas cosas mal y he dicho ya, bueno, ahora tú devuelves la plata. Acá la institución no te puede estar pagando. Ya ha devuelto la plata, si no me equivoco, ha devuelto la plata. Tengo otros informes. Ha debido devolver, porque todos los trabajos que he hecho se ha recuperado dinero. Entonces ha comprado nombre de su empresa y he solicitado impuestos nacionales. He pedido una certificación también, certificación de impuestos nacionales del SIN. Y que me han dicho que me han ratificado que este tenía su empresa. Hay cosas que podemos, como auditores, podemos solicitar bastante información. Con estas dos certificaciones, él tenía malas intenciones, ¿no? Nunca ha ido a comprar a nombre de la institución. Por eso es que el activo no ha entrado también a la institución. No ha sido utilizado, entonces ya había muchas pruebas para que él devuelva. Esto lo debió conversar con él, probablemente lo he conversado. Y una de mis estrategias es decirle, bueno, pagas o vamos a un proceso penal. Ya ese es no sé si chantaje, asesoramiento, tienes dos caminos, o pagas, te levanto tu responsabilidad, o no pagas y te iniciamos un proceso penal y un proceso coactivo social. Tú eliges el camino, normalmente ese es el camino que les voy dando. Entonces, eso es lo que tienen que convertirlo, prácticamente ya está hecho, pero esta parte ya va a ser penal. Ya la parte de la recomendación termina lo mismo, esto nada que ver. Esto nada que ver. Este es el correcto. El modelo que les he dado la anterior vez era cobrar directamente. Lo correcto es proceso de aclaración. Ya está el modelo y ahora sí veremos, en un ratito veremos qué delitos más o menos ha cometido y qué es lo que se tiene que cambiar. Se tiene que readecuar un poco en el trabajo, retocar un poco. La opinión legal tenemos que cambiar. La opinión legal ya tiene que decir responsabilidad penal por los delitos de contra tales personas por haber hecho qué. Es lo que tenemos que establecer. Ya no va a ser responsabilidad civil. Donde esta responsabilidad civil ya estuviera mal. Esto ya va a ser responsabilidad penal. Entonces, ¿qué tienen que identificar? Aquí va a haber indicios de responsabilidad penal. ¿Contra quiénes? Contra estas dos mismas personas. A no ser que ustedes quieran inventarse más, pero no les aconsejo, trabajemos sobre este real. Ya, y aquí vamos a poner qué nos faltaría identificar. Delitos. Ya más o menos ya hemos identificado uso de bienes, uso indebido de bienes, uso indebido
indebido de bienes. También hemos visto incumplimiento de deberes. Deberes y conducta antieconómica. Eso es lo que ahora hay que analizar. Conducta antieconómica. Ya al esta parte, porque es esta parte la que deberían haber hecho los abogados, y nosotros también como auditores tenía que haber estado en el trabajo realizado estos hechos, o este accionar de estas dos personas. ¿Ya? Entonces, un poquito hay que readecuar, ¿no? Vean que ya más o menos nos inducen la redacción, nos induce a esos delitos, pero un poquito más tal vez hay que clarificarlo, ¿ya? Pero el trabajo consiste en determinar esos delitos. Ya esos delitos tienen que determinar, por tanto, las conclusiones también van a cambiar. Si aquí establecemos delitos, tienen que poner artículo. Artículo número tantos, artículo número tantos, y qué es, además, qué han hecho. Ya un poquito, en dos, tres palabras, tienen que establecer qué es lo que han hecho. Ya un poco yendo en esa dirección, vamos a ir en azul. Delito uso indebido de bienes. ¿A qué ha hecho? Y hemos visto, ¿se acuerdan? En resumen, no entregó el equipo o el software en su oportunidad. Ya ha entregado después de un año. Un año, listo, ya cuando no servía. Listo. En pocas palabras estamos entendiendo que él se lo ha usado, porque tenía 40 horas y la institución nunca ha utilizado. Incumplimiento de deberes, no se realizó proceso de contratación o se ha incumplido proceso de contratación. No presentó sus descargos, no presentó sus descargos. Entonces vean, eso es lo que hay que ir aumentando, pero ya está redactado en el trabajo. Ese trabajo hay que ir adecuando, pero ya nos lleva. Conducta antieconómica, el equipo ya no sirve. El equipo no tiene uso. No tiene uso. Ya, y esa certificación tenemos que tener, porque el equipo ya no sirve. Entonces, con eso, con esas conductas sí estamos demostrando de que se ha cometido delito penal. Si alguna aclaración tienen, háganmelo ahora porque el último día que estoy haciendo el modelo. Después yo ya no voy a ver más el tema de los modelos. Ahora sí veamos los delitos. Ya tenemos más o menos un criterio. Ahora vamos a estar, hay que ver si definitivamente se va a adecuar o no a eso o vamos a aumentar otro delito. Vamos, el tema, temas, no, diapositivas, vamos a ver, diapositivas. El tema número 5, delitos de corrupción. Creo que tenemos uno, esta primera parte, aquí están los delitos. Peculado, nada que ver, ¿no? Malversación, tampoco. Cohecho pasivo propio, no. Uso indebido de influencias, no. Beneficio de cargo, no. Omisión, para eso se supone que ustedes ya sabían y están estudiando para el examen. Resoluciones contrarias a la Constitución, nada que ver. Ah, puede ser incumplimiento de deberes. A este tenemos que revisar. ¿Qué dice el artículo? Ya me anotaré. Pero tenemos que saber un poco el resto de los delitos. De 154. Después, nombramientos ilegales, exención, infidencia económica, no. Consorcio de jueces, fiscales, contratos excesivos al Estado, no había contrato. Aquí está incumplimiento de contratos, conducta antieconómica, 224. Estamos suponiendo que eso también se ha hecho, asociación delictuosa, nada que ver, y organización criminal, se supone que ustedes ya un poco saben de todo esto. Resoluciones contrarias, no. Aquí hay otro incumplimiento de deberes. Sí, el mismo es 154. En negativos, retardo, legitimación de ganancias ilícitas, contribuciones y ventajas, contribución sociedad, franquicias, liberaciones, uso indebido de bienes. Acá está. El otro, creación de nuevos tipos, el uso de bienes. Uso de bienes, enriquecimiento ilícito. Ah, hoy en día, si planteamos a hoy día, podríamos decir enriquecimiento ilícito, pero el enriquecimiento ilícito es que lo vamos a relacionar con el patrimonio. Entonces, nada que ver. Ya lo vamos a descartar. Por eso les he dicho, tenemos que saber el tema de tenemos que saber los elementos
que constituyen esos delitos. Ahora sí vamos a buscar el 154. No sé si todos los artículos aquí hemos revisado, pero no hemos revisado, creo, todos los más importantes. Uso indemnización del cargo, negociaciones, 151, 153, incumplimiento de deberes. Ahora sí, damos una repasadita si se adecua esas conductas a este tipo penal. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare o retardare un acto propio de sus funciones será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Recuerden que él debía haber presentado, eso habría que aumentar eso. Según reglamento, hay un decreto supremo y un reglamento, ustedes invéntense cuando sea, que tienen 10 días para entregar su informe de viajes, presentar sus descargos. Ya según normas de administración de bienes y servicios relacionados a la administración de activos fijos, es que los activos fijos tienen que ser registrados cuando han sido adquiridos. El tema es que estaba comprado, era un anticipo. Debía haberse registrado como un anticipo de activo, compra de un activo. Y debería presentar su descargo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha retardado. Ha entregado un año después, 17 meses después, sus descargos. Y además han omitido, ambos, el gerente y él, han omitido un poquito especial es este tipo de instituciones. Ya ha incumplido el decreto supremo de las normas básicas del sistema de contratación de bienes y servicios, ¿ya? Entonces, han omitido. Entonces, sí podríamos adecuarlo, un poquito hay que modificarlo, y el reglamento, esto ha retardado su informe de descargo, ya que ha incumplido descargos 10 días tenía. Ya hay una normativa, si no me equivoco. Y entonces, eso es lo que hay que establecer, y ya está redactado más o menos esto. Has retardado también tenemos, pero hay que un poquito aumentar con eso. Si este delito es aplicable a se los puede aplicar y se los puede procesar por este delito, sí. Es un delito con intención. Él sabe que tiene 10 días para descargar y lo ha hecho después de 17 meses. Ellos sabían que tenían que haber contratado por normas de contratación y lo han hecho de forma directa. Ya eso es un poco relativo. Tienen cierta reserva tienen los militares para hacer ciertas compras cuando son estratégicas, pero esta no era compra estratégica. Ya son delitos con intención, con conocimiento y voluntad. Ya doloso, y los otros no son intencionales. Hay otros delitos que no son intencionales. El derecho lo llama doloso al intencional, y los otros son culposos, los no intencional. Ya igual tienes delito, pero aunque no hayas tenido la voluntad de hacerlo. Entonces, estos son los elementos objetivos de tardar, han retardado. Esto es lo que tenemos que, esto tiene que estar escrito. Esto tiene que estar escrito en el trabajo realizado. Ya tiene que decir, retardó sus descargos 17 meses. Listo, así. Entonces no hay por dónde perder. Ya se tardado una función que tenía que haber cumplido, sí. Después, funciones del servicio público. ¿Estos son funcionarios públicos? Sí. Este delito, ¿a quiénes son aplicables? A funcionario público. Por eso no les he querido poner empresa privada. Porque para la empresa privada ya tenemos muy poco accionar para hacer auditoría forense. Sí se hace, pero ya es muy limitado. Tenemos 4 o 5 delitos que podríamos incorporar. En este caso, no sé, habría buscar un delito para esto es mucho más difícil en una empresa privada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los delitos se lo ha hecho para el sector público. Entonces, esto sí se adecua, sí. Eso es lo que me tienen que sustentar, así que me tienen que sustentar en 5 minutos. Como yo conozco los casos, así que rápido me voy a ubicar. Si ustedes no hacen este trabajo, lamentablemente van a tener mal su nota. No es nombramiento ilegal, habremos dicho la 224. Acá debe estar. Uso indebido de bienes. Ya, uso indebido de bienes. No es apropiación de bienes, por si acaso no estamos viendo, porque el bien está es un CD y unos lentes. El servidor público o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, no ha entregado un año y no sabemos en qué usos lo ha dado, las 40 horas se los ha utilizado él,
no se ha hecho ningún trabajo para la institución, ni capacitación, ni trabajo, ni proyecto. Con esos elementos tenemos que probar que él se lo ha dado un uso diferente, porque ahora ya no sirve, ya no hay horas de funcionamiento del sistema, a los cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Este delito también se acomoda fácilmente y se podía probar y se lo podía procesar, sí. Entonces hasta ahí ya estamos ratificando. Por el uso indebido de bienes se sugiere deterioros, destrozos o pereciere, la pena será de 3 a 8 años. Esto ya podemos también, deterioro ya no servía, así que se lo puede sancionar con más. La pena de paso será aplicable al particular o servidor público que utilice los servicios por personas remuneradas por el Estado. Ya, ¿qué nos faltaba? Incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes, a conducta antieconómica. Ah, pero no está aquí la conducta antieconómica, debería estar más antes. Debería darles también conducta antieconómica porque esos son los principales delitos que se cometen. Los contrarios a la Constitución, la 224, pero no está en las diapositivas. Estos son más para privados. Relacionados con la corrupción y estos delitos pues, relacionados con el fraude. Estafa, hurto, pero la estafa, desde mi punto de vista, no es fraude. Ya no está aquí. Veamos el tema. Tienen ustedes también el tema número 5. Tema número 5. Aquí sí ya está completísimo. Buscar 224. Aquí está conducta antieconómica. La servidor o servidor público. ¿Eran servidores públicos? Sí. ¿No? Cumplen los sujetos. El que hallándose era una entidad pública, sí, sujeto activo y sujeto pasivo tiene. El que hallándose en el ejercicio de cargos de directivos u otros de responsabilidad en instituciones o en empresas causar por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas. ¿Ha habido cuánto de daño? Ojo, que yo estoy cuantificando $5,000. Ya se podía haber hecho sus viáticos más, eran $860. Además, hay que identificar sus pasajes, habrá gastado $1,500 más, digamos, en sus pasajes. Señor, todo esto han ocasionado daño porque no nos sirve el equipo, así que tanto el gerente como el que ha viajado tienen que devolver todo este dinero porque han causado daño. ¿Por qué? Porque hay daño y ya está demostrado que hay daño económico y el equipo no sirve. El equipo no sirve. Conclusión, ha habido un daño económico. Hay conducta antieconómica, pero veamos el verbo. Lo más importante es el verbo. ¿Hay daño económico? Sí. Económico. Hay daño económico. Veamos el verbo. Dice causare, causare. Este es el verbo. Ha causado pérdida patrimonial, daño económico. Han causado estas dos personas. A ver, ¿alguien me responde? A ver, jóvenes, 5 activen su micrófono. ¿Han causado daño a la institución o no han causado daño a la institución? La institución ha perdido dinero, ha sacado dinero de sus cuentas, ¿sí o no? A ver, prendan su micrófono, Sí, porfa. dice. Nombre y sí, ¿por qué? Miriam dice, ha causado daño económico porque para empezar han sacado dinero por 5,000 para pagar el anticipo. Luego Te sus llamo ahorita, hijito, viáticos, te llamo. Chocho. Ya, dime. luego por sus viáticos por 860 y por sus pasajes 1,500. En sí ha hecho perder dinero a la entidad porque le ha entregado un activo que ya no sirve. Muy bien. ¿Podemos procesarlos por conducta antieconómica? Es casi factible, 99.9%. Ya en el porcentaje es un decir. Ya en derecho no es 2 más 2. Pero sí tenemos alta probabilidad, porque yo trabajo con esa probabilidad, tenemos sí alta probabilidad de procesarlos por este delito y los vamos a ganar. Porque el equipo no sirve, no se ha hecho ningún trabajo, se ha gastado plata, hay daño patrimonial, ellos han autorizado, ha habido daño económico en la institución.
Entonces este delito también se adecua, ¿no? Se adecua. ¿Quiénes han hecho? Tenemos que establecer sujetos. ¿Qué servidores? ¿Quiénes han autorizado? ¿Quién ha viajado? El gerente. Después, ¿quién más? El gerente de ingeniería. Ya es el que ha recibido la plata y nunca ha devuelto. Entonces veamos que sí tenemos, no sé, siendo prudentes, tenemos aproximadamente un 60% de procesarlos por este delito. Ya, cuanto más esté documentado, más esté con evidencia, mejor redactado, esto va a ir subiendo. Pero tenemos un 60 a un 90% de que sí los podemos procesar. Es súper factible de que no perdamos. Y es así cuando se termina una auditoría forense, la probabilidad de que hemos visto en estadísticas del ACFE, si no me equivoco, es casi mínimo 3% de que se salve. Entonces, todos estos elementos se hacen en auditoría. Entonces, si hemos hecho auditoría y hay opinión legal, informe legal, no podemos estar equivocados. Pero si hay informes muy malos hechos por auditores que no sirven, esos ya no, ni siquiera no van a proceso, a veces se rechazan. Pero una vez aprobado, dictaminado, ya está terminado, eso se va a la fiscalía, entre un 60-90% de que sí los podamos procesar. Hasta aquí ya hemos hecho el trabajo. Ya entonces estamos ratificando que sí se han cometido esos 3 delitos, han cometido sus funcionarios. Y eso es lo que tienen que concluir. Ha habido indicios de responsabilidad penal cometidos por el gerente, por cosas, primero podríamos poner por uso indebido de bienes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Ya normalmente se hace un concurso de delitos. Vean que podríamos también pensar de que un solo delito nomás debíamos aplicarlos, pero al aplicar los 3, porque los 3 cumplen, ya no soy experto en penal, pero deberíamos tratar de ir por 1 o 2 delitos. Pero por estrategia muchos abogados le meten varios delitos que ni siquiera se acercan a los hechos. En este caso, estos 3 delitos sí están documentados, sí están prácticamente certificados, especialmente la conducta antieconómica. El uso de bienes, demostrar que se lo ha llevado a su casa, o el hecho de que haya entregado tarde de su descargo hasta la entrega de activos fijos, también se está probando. No ha presentado sus descargos, todo eso, y incumplimiento de deberes. Entonces, vamos por esos 3 delitos y con eso se ha terminado el trabajo de lo que tienen que hacer. Entonces, eso es lo que tienen que identificar y cambiar con un poquito del trabajo realizado. Adelante, un poquito del trabajo realizado y también tienen que ir adecuando, un poco tienen que ir adecuando el tema lo que tienen que cambiar es la conclusión y la opinión legal. Eso sí cambia, ya no nada que ver con responsabilidad civil. Me mantienen un artículo de acá, de responsabilidad civil, solidario, eso está mal el trabajo, porque ya le estoy dando el 90% del trabajo ya. Buenas tardes. Sí, hace nada. Sí, sí. ¿Regale su almuercito? Por favor, sí, déjamelo. Ok. Gracias. ¿De qué? No podemos provecho, permiso. Listo, gracias. Entonces, eso es lo que tienen que cambiar. Esto obviamente van a cambiar, un poco van a retocar el trabajo realizado, algunos puntos. Las conclusiones cambia completamente, ya es responsabilidad penal, como les he indicado ya eh, más antes, quiénes, qué funcionarios, qué delitos, qué hechos han hecho y contra qué personas, si eran funcionarios, no eran funcionarios públicos. Aquí, por ejemplo, dice funcionario. Tenemos que establecer que esas veces ellos eran gerente general, pero ahora para la auditoría es gerente, ex gerente. Ya, pero y aquí está el segundo funcionario, esto de responsabilidad civil, todo desaparece. Esto podrían hacerlo desaparecer, pero en este caso no están haciendo. La recomendación se mantiene porque es informe preliminar. Ya el informe circunstanciado es muy similar, solo la estructura es un poco diferente. La estructura sí es más compleja, pero debería tender a tener el mismo formato. Así que más o menos idénse de que es el mismo formato. Pero tienen ustedes la guía, el formato les he dado, les he explicado. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Ya tienen
clara la idea qué es lo que tienen que hacer el trabajo, y digamos un trabajo. ¿Ya cuánto tiempo nos ha llevado a hacer? Yo estoy diciendo, el 90% del trabajo ya lo tienen. No cambian, no hacen nada. No sé si van a tener 3, 4 de nota. Peor si me copian solamente 0, y si tienen que ir a segundo turno, van a segundo turno. Ya vamos a ver el examen el 21, este sábado, el próximo sábado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna aclaración? Detenemos la grabación para